Profesor Antonio Urquizar Herrera, profesor de Historia del Arte, aquí en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, y al que conozco también hace muchísimo tiempo. Hemos coincidido en muchas ocasiones y hemos tenido ocasión de hablar muchas veces sobre el estamento nobiliario. El profesor Antonio Urquizar es autor de una obra profunda y muy amplia en sus objetivos, sobre temáticas diversas, es cierto, abordando cuestiones relativas a la propia historiografía de su disciplina, a la tratadística, al retrato. Pero yo, desde el punto de vista de la nobleza, pues aquel libro de Coleccionismo y Nobleza pues, es inolvidable para todos los que nos dedicamos a estas cuestiones. Y personalmente pues me agrada mucho ver cómo, aunque el profesor Urquizar extiende su objeto de estudio a lo largo y amplio del territorio europeo, o incluso saltando a América o haciendo alguna visita al norte de África, pues no olvida ese eje que supone el estudio de la nobleza a lo largo del tiempo, tanto en el Renacimiento, al que tan ampliamente te has dedicado, como llegando hasta el siglo XIX, incluso hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, esa perspectiva diacrónica de aproximación al estamento nobiliario, yo creo que Antonio Urquizar lo ha materializado en unas investigaciones muy elocuentes y muy inspiradoras para cuantos nos dedicamos al estudio de la nobleza, y para mí es un placer absoluto pues, poder compartir mesa con él hoy aquí en este marco idóneo del Museo Arqueológico Nacional, y cerrar nuestro coloquio que tan rico ha sido y con el que tanto hemos disfrutado en estos 3 días, realmente 2, de intervenciones, todas ellas magníficas, pues hacerlo con Antonio Urquizar, sintetizando algunos de estos planteamientos que nos han surgido aquí a lo largo de estos últimos 2 días. Antonio, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por la cariñosísima presentación, ¿no? Mayor placer va a ser compartir mesa de la comida, pero gracias a los organizadores y al museo por acogernos. Es siempre un placer estar aquí y un placer pues compartir unos días de debate, en mi caso un poco a saltos, sobre un tema que nos ha unido a muchos durante muchos años, ¿no? Y al que seguimos dando vueltas. Yo, bueno, en primer lugar voy a dar una explicación porque vengo sin PowerPoint y, bueno, eso podría ser que eso sí que sería vivir como un señor, no hacer PowerPoint, pero más bien podría ser un poco de austeridad, ya que voy a hablar de magnificencia, pero sobre todo es decoro, porque si es la coherencia entre forma y fondo, de lo que voy a hablar yo hoy no requiere imágenes. Entonces no quiero venir con unas ilustraciones que van a servir más para distraer o para evitar el aburrimiento de los aquí presentes, que para reforzar un discurso mío que va sobre todo en torno a textos. Quería comenzar con una pregunta sobre qué es vivir como un señor, ¿no? De qué estamos hablando aquí. Y me voy al diccionario de uso del español actual, el de Seco, Andrés y Ramos, que lo define como vivir como una persona rica o con gran comodidad o regalo. También lo define en otra acepción como vivir muy bien y también como vivir con dignidad, ¿no? En fin, en mi opinión, esta definición recoge muy bien el uso que hoy tiene esa expresión. Eso es lo que hoy se entiende cuando alguien dice vivir como un señor, que es una expresión de uso habitual hoy día, pero es un significado que ha quedado acomodado a una pérdida de las connotaciones históricas que ha tenido esa expresión en el tiempo, ¿no? Y que eran relativas al estamento, a los señores. Y ese uso anterior pues es el que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo un análisis retrospectivo como el que hacemos en un seminario de historia o historia del arte, ¿no? Y esta diferencia se ve muy bien si lo comparamos con el uso que se hacía antes de la expresión. Y entre otras muchas, pues aquí tengo un texto de Ángel Sánchez, que era un jesuita, que escribe La filosofía del espíritu y del corazón en 1785. Y así dice Ángel Sánchez: y así no te eches a dormir, oh comerciante, si en vez de enriquecer no quieres verte reducido a pobreza.
Abre los ojos que Dios te ha dado, no para que mires más alto de lo que te conviene, a vivir como un señor, a ingerirte en empeños ajenos de tu profesión, a meter a tus hijos en la clase de los caballeros y a tus hijas en casas que te desbanquen. Abre tus ojos y polos en tu negocio y tendrás pan que te sobre a ti y a tu familia, ¿no? O sea, esta mirada ya a finales del antiguo régimen tenía claro que vivir como un señor era mucho más que vivir con comodidad, que es la manera en la que lo entendemos hoy, ¿no? Es una cuestión que tenía que ver con el estamento, que tenía que ver con el linaje, por eso habla de mirar más alto, de empeños ajenos, habla de los hijos y las hijas emparentando con nobles que van a desbancar a su casa. Y lo que me interesa a mí más, se tenía claro que era una cuestión arriesgada. Vivir como un señor era una cuestión arriesgada. Podía hacer que esa comodidad se desvaneciera, podía llevarte a verte reducido a la pobreza, que es lo que le dice a este comerciante. Vivir como un señor es una cuestión que tiene riesgos y que tiene límites, y de eso es de lo que yo quería hablar. Vivir como un señor indica que hay una cierta percepción de que ser un señor tiene que ver con las apariencias. Pero esa propia existencia de vivir como un señor, como una expresión hecha que se usa de manera convencional, explica también que la cultura de los señores se rebele con que sea una cosa que tiene que ver solo con las apariencias o que tiene que ver con las apariencias, ¿no? ¿Ser un señor es vivir con la apariencia de un señor o hay algo en ser un señor, en vivir como un señor que no tiene que ver con las apariencias? Estas son preguntas que la propia literatura sobre la teoría social se plantea en la Edad Moderna, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando nos planteamos qué es vivir como un señor y cómo se entiende vivir como un señor. Está esta cuestión que yo creo que está muy presente, que es transversal a muchos textos teóricos, y que es el cruce entre lo que podríamos llamar estrategias de inclusión social y de disfraz social que están basadas en la apariencia y en la adopción de modos culturales, y la conciencia de que esas estrategias de disfraz y de asimilación eran necesarias, porque la ficción de que los estamentos son inmóviles es una ficción con la que todos juegan sabiendo que no es así y que el ascenso y la entrada de personas en el estamento que no proceden de él es continua. Y el ascenso mediante las apariencias, el juego del disfraz, el juego de las apariencias, el juego de la creación de unos modos culturales a los que se incorporan los que vienen con las apariencias, eso garantizaba la asimilación, la continuación y la reproducción ideológica del grupo, ¿no? El uso de esta cultura de las apariencias favorecía que la ideología dominante se continuara y favorecía que la desigualdad se siguiera viendo como una cosa legítima frente a otras posibles vías de sustitución de las élites, ¿no? Y este para mí es el marco general de que vivir como un señor sea una cuestión arriesgada, sea una cuestión que tiene que ver con las apariencias, pero que sea una cuestión que tiene más que ver, o sea, más cosas que ver que las simples apariencias, que tenga que ver también con la reproducción de las élites y de la ideología de las élites, sobre todo. Bueno, como decía antes, no hay duda de que, y voy a hablar un poco ahora de esta cuestión de las apariencias, ¿no? Que esta cuestión de las apariencias, el decoro como coherencia entre forma y fondo, entre forma y sustancia, es un tema que aparece en toda la literatura, en la literatura social, en los tratados, en la literatura legal sobre la nobleza, pero también en la propia literatura recreativa, podríamos decir, ¿no? Aparece en las leyes suntuarias, aparece cuando se marcan los límites, aparece en la península ibérica y fuera de ella, en toda Europa, ¿no? Pues está aquí un ejemplo entre 1.000.000, la ley del 9 de marzo de 1533 de la República Veneciana sobre nobleza dice que para conservar la pureza de la nobleza hay que conservar el decoro y la dignidad de esa nobleza, ¿no? Está en 1589 se habla de la dignidad, o sea, se transcribe, se reproduce esa ley de 66 años antes y la dignidad se
tiene un apellido más, que es el ornamento, ¿no? O sea, algo en esos 60 años del siglo XVI hay más cosas en los palacios, ¿no? Bueno, pero esa idea está en toda Europa, ¿no? Yo en algún momento he querido apuntar esa diferencia teórica y práctica también entre un modelo que podría ser el de la teoría de la magnificencia y otro que sería el de la teoría de las señales. Son modelos en cualquier caso que se solapan, que guardan también diferencias entre ellos y que tienen una manera distinta de impactar y de afectar a las apariencias. No voy a entrar en eso hoy y voy a hablar más sobre todo de lo que tiene que ver con los límites y con los riesgos de la magnificencia, ¿no? Quería decir que desde el principio, o sea, nosotros cuando como historiadores e historiadores del arte recurrimos de manera continua y constante a la magnificencia como un concepto que nos permite explicar muchísimos de los comportamientos de la nobleza y de las élites en general, lo hacemos como una etiqueta que nos es útil, ¿no? Y es una manera de entender mediante un concepto que es de la época y un concepto que tiene una presencia muy constante en la conversación de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y en adelante. Lo hacemos sobre todo porque nos resulta útil y lo hacemos porque explica esos comportamientos. Pero yo creo que lo hacemos de una manera en la que sobre todo atendemos a esta cobertura que explica esa multiplicación de imágenes, esa multiplicación de riquezas, muchas veces dejando de lado cómo los textos que codifican y que teorizan la magnificencia, esa conversación que existe sobre la magnificencia, desde sus orígenes en el mundo clásico hasta la edad moderna, también señalan estos riesgos y también señalan estos límites, ¿no? Entonces yo creo que para nosotros es operativo también entender cómo los que manejaban estos conceptos lo estaban haciendo en una comprensión de que era una cuestión que también era problemática, ¿no? La desconfianza ante las apariencias y ante vivir como un señor es algo que está, como digo, en infinidad de textos. Hay cientos de referencias que no voy a permitir, que no voy a repetir, pero voy a centrarme en otras cosas. Pero quiero que partamos de esa base por todos los que estamos aquí conocidos, ¿no? de los cientos de referencias en las que en la literatura hay desconfianza ante las apariencias. Y cómo además esas referencias se multiplican exponencialmente desde el siglo XVI al XIX. Desde ese punto de partida yo me quería detener en el que estos riesgos de la magnificencia están presentes desde el principio, están presentes desde la teoría clásica y están presentes desde las reelaboraciones que se producen en el mundo medieval y en el mundo moderno. Si nos vamos a los textos del mundo medieval en los que se codifica esto, uno de los principales es el Regimiento de Príncipes de Egidio Romano de 1292, pues es un texto que tanto en su primera codificación latina como en las traducciones y glosas castellanas que se hacen en el siglo XIV, en las infinitas copias, bueno, infinitas, en las muchas copias manuscritas y algunas ediciones impresas que se hacen en el XV y en los numerosísimos ejemplares que pueblan las bibliotecas nobles castellanas y aragonesas del XVI, en ese texto hay una definición de la magnificencia. Cuando en los textos hay subepígrafes, casi siempre hay uno que se dedica a decir qué es la magnificencia. O sea, es un contenido que tiene un público que demanda saber qué es. Hay unos lectores que quieren que alguien les explique qué es esa palabra que está en la conversación. Pero lo mismo que está esa explicación de la virtud del que hace grandes gastos y grandes obras, que afectan a la comunidad, que afectan a la persona, que comprende las casas, los castillos, que comprenden, como sabemos, de manera principal, las ropas y las festividades y los animales y los halcones de los que se ha hablado aquí. Lo mismo que se cuenta todo eso y que repetimos nosotros de manera constante, ahí también hay una desconfianza hacia los bienes terrenales, una desconfianza que tiene sus orígenes sobre todo en la teología, una desconfianza hacia la fama temporal, una crítica hacia los ricos que quieren ser nobles, y todo eso está en el mismo plano que la defensa de la magnificencia. Y tenemos que ver esas dos cosas porque forman parte de esa misma definición que está ofreciendo Egidio Romano y que está
como decía, en las glosas del siglo XIV y en las bibliotecas del siglo XVI, ¿no? Y eso lo vemos cuando la tratadística, la doctrina ya creada en España, lo repite con Diego de Valera, que da una definición muy parecida en el doctrinal de Príncipes, ¿no? Y eso lo vemos en fechas posteriores y lo vemos de una manera muy clara en Fray Antonio de Guevara. No tenemos que pensar que hay una postura antimagnificente en Fray Antonio de Guevara en estos textos. Lo que hay es una comprensión de la magnificencia en la que los riesgos y los límites está presente. Por ejemplo, nos dice Guevara, dice, es también necesario al cortesano que entre en el palacio bien vestido y no mal acompañado, porque los cortesanos no miran tanto la sangre limpia de dónde venimos como las ropas y criados que traemos. ¿Qué vanidad y aun liviandad puede ser mayor que no acaten ni honren a un hombre de buena vida y acaten ni honren a un malo porque trae un sayo de seda? Es decir, en una postura que podríamos denominar como posibilista o realista, Guevara nos dice, estamos en un mundo en el que funcionan estos códigos. Ergo, hay que entrar al palacio bien vestido, pero seamos conscientes de los límites que tienen esto y que pueden ser que le hagamos más caso a uno bien vestido, por malo que sea, que a uno mal vestido por bueno que sea, ¿no? O dice también, ¿qué diremos pues de las alhajas que en cada lugar los cortesanos compran? Es a saber, camas, bancos, ollas, platos, jarros y cántaros, muchas de las cuales cosas hallarán serles menos costa dejarlas que llevarlas, dice cuando se van de la corte. Es decir, esta exhibición de estos ajuares ricos tiene su sentido en la corte, porque son las reglas de juego. Cuando el cortesano se aleja de la corte, ya mejor que las deje allí y no se las lleve, porque ya han perdido su utilidad, ¿no? Pues como decía, es esa postura posibilista de saber cuáles son las reglas de juego, pero de entender que hay que jugar cuando estamos jugando al juego. Como decía antes, esto procede, o esto está en la reelaboración humanista de los textos clásicos que hablaban de la magnificencia. La recuperación de Cicerón, de Vitruvio, está en los textos de Giovanni Pontano, está en Castiglione también. Y hay una cosa que a mí me llama particularmente la atención y es, bueno, con el extraordinario desarrollo teórico en Pontano sobre el esplendor y sobre la magnificencia, sobre la liberalidad, con los párrafos de Castiglione, que ha sido el modelo sobre el cual hemos ido los historiadores siempre para explicar qué es la magnificencia en el Renacimiento. Sin embargo, Maquiavelo, en El Príncipe, en 1532, solo hace una pequeñísima referencia a la magnificencia. Cuando habla sobre cómo debe gobernarse, cómo si debe gobernar un príncipe per acquistarsi reputazione, ¿no? Cómo se tiene que comportar el príncipe para adquirir la repetición. Y hace una brevísima referencia. ¿Por qué a Maquiavelo no le interesa tanto la magnificencia frente a cualquier otro? No lo sé, pero me llama particularmente la atención. Una cosa que aquí también me parece interesante en esto es que justamente este texto de Maquiavelo, que es de todos estos textos sobre cómo deben manejarse las élites de manera general, el que menos hace referencia a la magnificencia es también el que menos difusión tiene de todos estos. Difusión tuvo, aunque estuviera prohibido, difusión tuvo, pero tuvo más restricciones a la circulación hasta su impresión en el siglo XIX, ¿no? Mientras que el resto de textos en los que la magnificencia es un elemento central son textos que están en todas las bibliotecas y con una difusión extraordinaria. Y una cosa muy interesante es que estos textos son textos que están dando vueltas a la aparición de la magnificencia en los textos clásicos, y aunque he señalado que, por ejemplo, Guevara recogen los riesgos y tal, en general estos textos son más enfáticos con la magnificencia de lo que eran los propios clásicos. Hay una cierta selección en los textos del siglo XVI de los ejemplos procedentes de la literatura clásica que queremos usar para hablar de la magnificencia, una selección positiva en la que recogemos sobre todo los casos en los que se hablaba bien y de manera entusiasta. Eso se ve muy bien con las ediciones de Plutarco.
con las vidas paralelas de Plutarco. Plutarco en las vidas paralelas ofrece, como sabemos, una serie de ejemplos que también sirven a las élites para saber comportarse en la Edad Moderna. Y Plutarco recogía muchos ejemplos en los que se hablaba de la magnificencia y en los que hablaba de la necesidad de esa virtud, pero en los que también criticaba los excesos, alertaba sobre los riesgos y ofrecía también contraejemplos a la magnificencia, ejemplos de desprecio en la virtud y en la nobleza frente a las riquezas. Bueno, pues en las dos ediciones canónicas en castellano en la época de Plutarco, la de Alonso de Palencia de 1491 y la de Francisco de Encinas de 1551, se recogen estas biografías en las que Plutarco también hacía estos alegatos contra las políticas suntuarias y lo que podríamos llamar también políticas artísticas de diferenciación social, ¿no? Pero encontramos más énfasis en las biografías, como por ejemplo puede ser la de Alejandro, en las que se hace un uso laudatorio de la magnificencia. Es interesante también ver algunos cambios entre las dos ediciones, la de Palencia y la de Encinas, porque Encinas escribe ya a mediados del siglo XVI, en un momento de absoluta explosión de imágenes y de riquezas en los inventarios de la nobleza del siglo XVI, en un momento en el que, cuando se habla de magnificencia en España, se dice que es una virtud propia de los reyes y de los Mendoza, que es la casa por excelencia para hablar de magnificencia en España, fuera de la monarquía. Y encontramos cómo en las propias traducciones de Plutarco hay un mayor desarrollo en cuanto a adjetivos, en cuanto a ejemplos en 1551 que en 1491. En fin, no es una cosa muy distinta, pero lo suficiente como para que veamos que hay un cambio de panorama en esos 60 años. Bueno, pues en estas ediciones, como digo, hay menos énfasis, pero está presente también. Es decir, los lectores de 1491, de 1551 y los que siguen teniendo el libro en su casa generaciones después, están pudiendo leer estos casos. Por ejemplo, la vida de Licurgo, la vida de Numa Pompilio, la vida de Solón, son vidas fundamentales para ver estos conceptos. Dice, por ejemplo, Plutarco sobre Licurgo, hablando de las leyes que hace Licurgo, de la reforma de la República por Licurgo. Dice, pues otra ley fue contra los demasiados gastos, de manera que que en cada casa no se podía labrar con ningún instrumento que no fuera la sierra, la techumbre y la puerta. Es decir, no se podía hacer una labra del interior y del exterior de las casas, nada más que con una sierra, para no poder hacer cosas que fueran de una decoración delicada. Y esto lo pensó Licurgo primero porque en una casa así labrada, según es dicho, no se recibirían cosas delicadas, ni aparatos suntuosos, pues sin duda ninguna sería desataviado y rudo traer a casa tosca y plebeya atavíos de lechos guarnecidos de plata para hollar con los pies y estrados de púrpura y vasijas de cocina hechas de oro. Eso sería una demasía consonante a eso tal. Es decir, una casa hecha arquitectónicamente de manera pobre no se llevarían los ornamentos ricos. También dice Licurgo, porque él juzgaba, Plutarco sobre Licurgo, porque él juzgaba que para consultar sobre algunas cosas de importancia, donde era necesario usar de buen juicio y de prudencia, no había necesidad de estas magnificencias exteriores, que como no son bienes del cuerpo ni del ánimo, no eran necesarias para lo que ellos pretendían, y antes eran muy dañosos. Y no pocas veces hacían daño a los dones más excelentes del ánimo, haciendo abatidos y afeminados los hombres, y aún también soberbios y alterados por causa de semejantes vanas y superfluas magnificencias. Porque la experiencia continua declara que cuando los hombres son congregados en algún lugar de magníficos y muy labrados edificios, gastando el tiempo y el sentido contemplando algunas estatuas o pinturas artificiosamente hechas, o las entradas de las puertas, o los pilares labrados, o los techos llenos de cimborrios y claraboyas, o los tabernáculos curiosamente edificados, así el que viene a dar consejo, como los que son congregados para tomarle, ocupan en estas cosas vanas sus sentidos, perdiendo lo que importa más por lo que vale menos. Por eso no he puesto PowerPoint.
O, bueno, en fin, la segunda ley va por este camino. O Lúculo. Lúculo es uno de estos contraejemplos, ¿no? Lúculo abandonó la disciplina militar en la última parte de su vida para dedicarse a los deleites. A mí me parece que la vida del Lúculo fuese muy semejante a las viejas comedias, de las cuales las primeras partes contienen cosas hechas en casa y en la milicia, y las postrimerías convites y colaciones y cantares nocharniegos, con todo demasiado linaje y lujuriosas demasías. Porque yo pienso que se deben atribuir a la lujuria aquellos tan costosos y los grandes aparatos de baños y paseaderos y las pinturas y estatuas y todo el otro estudio de cosas semejantes que él, por Lúculo, con muchos grandes gastos hizo y usaba muy abundantemente de las muchas riquezas que él, con muy honesto derecho de la milicia, había ganado para sí. Según la opinión de todos, fueron tan grandes sus delectaciones conmemoradas hasta nuestra edad que principalmente se cuenta en los huertos luculnianos entre los adornados y muy costosos huertos de los reyes, que pensaremos que se debe juzgar aquellas obras que magnífica y espléndidamente hizo fabricar junto al mar cerca de Nápoles. Eso es particularmente interesante porque hemos dicho que hay cierta desconfianza de la magnificencia de vivir como un señor porque se puede faltar al decoro y una persona que no lo merezca puede estar haciendo uso de esas riquezas. En el caso de Lúculo no es así, se nos dice que Lúculo ha ganado todo eso bien, está bien ganado con su esfuerzo en la milicia, pero sin embargo está desperdiciando la última parte de su vida entre esas pinturas y esculturas, entre esas estatuas en esos jardines. Está desperdiciando y es como la última parte de una comedia. Eso es lo que nos dice Plutarco de Lúculo aquí y eso es lo que podían leer los magníficos de los siglos XV y XVI, ¿no? Con Numa Pompilio, lo mismo, un paralelo de Licurgo, y contando cómo había expulsado de su casa los deleites y los aparatos magníficos, y así fue muy íntegro juez y muy íntegro consultor. O una comparación que hace muy interesante entre Numa y Pompilio y Licurgo. O Solón desechando cualquier atavío rico que representase magnificencia y expresando menosprecio ante ello, ¿no? Solón tenía, dice Plutarco, Solón tenía en tan poco las riquezas que decía no haber gran diferencia entre el que poseía gran suma de oro y de plata y muchos caballos y bestias de carga y el flaco de pie por enfermedad. Bueno, podemos seguir. Como decía, esto está recogido en Guevara, esto está recogido en algunos ejemplos, pero es más fácil encontrar otros textos en el que, por ejemplo, Sedeño, pues, que recoge pues, las citas más favorecedoras que hacía Plutarco a Alejandro y nos recoge las contrarias. O cuando Paulo Jovio se está mirando en el espejo de Plutarco también para hacer sus retratos, ¿qué encontramos allí? Encontramos el espejo de los usos o de las lecturas positivas que hacía Plutarco de la magnificencia, pero no las de las negativas, ¿no? Como mucho, lo que se señala, o sobre todo, mejor dicho, lo que se señala es este problema o esta necesidad del ajuste entre la magnificencia y las virtudes morales. Por ejemplo, Leo Battista Alberti pues decía que la magnificencia de las casas tenía que estar adaptada a la dignidad del dueño y se entendía que la magnificencia podía estar, podemos decir que sobreactuada, sobre todo cuando estuviera en manos que no fueran las más apropiadas, ¿no? En Florencia, por ejemplo, Antonio Palmieri decía que aquel que quisiera construir una casa que se pareciera a las residencias de los magníficos, las residencias más magníficas de los ciudadanos nobles de Florencia, merecería ser condenado y culpado por ello si él no estaba alcanzando la misma virtud que esos personajes habían manifestado, ¿no? Se entendía que la magnificencia en malas manos era negativa, ¿no? Por ejemplo, Pontano había dicho que el patrón sería ridículo si las obras que le encargara, las obras de arte que le encargara, no se correspondieran
con precisión a su estatus social y a su estatus económico, ¿no? O Caldiera, en Venecia, decía que los aristócratas venecianos que tuvieran riqueza adquirida tendrían que ser más magníficos que los que tuvieran riqueza recién incorporada, porque había una acumulación que tenía que tener una correspondencia con la manera en la que se enseñara esa magnificencia. Obviamente, cuando está denunciando esto Caldiera es porque está sucediendo lo contrario, ¿no? Hay también llamadas, en algún caso, a ese igualitarismo que encontrábamos en Solón. Por ejemplo, Domenico Morosini en Venecia, él llega a proponer en un momento determinado que las casas de las familias patricias de la República Veneciana todas se parecieran las unas a las otras para dar cierta idea de que existía una clase dirigente homogénea en sí misma, ¿no? Y que si estas familias tendrían que expresar magnificencia, la magnificencia tendría que estar únicamente limitada a las familias del patriciado florentino. Bueno, hasta aquí en el relato de estas fuentes clásicas y de esta relectura de los riesgos en la Edad Moderna. Ahora voy a abrir otra vía, que es una vía diversa, y es la de cuándo empieza a entenderse esta definición moderna de ser señor, que es algo que no tiene que ver necesariamente con el estamento, con la diferencia de naturaleza social y jurídica, sino que tiene que ver con esta idea contemporánea de vivir con comodidad, ¿no? Porque la propia Edad Moderna, y aquí me contradigo, aunque yo he dicho antes que esa es la mirada contemporánea y que la Edad Moderna se veía de otra manera, pues vamos a ver qué antecedentes hay en la Edad Moderna para ver esto, porque los hay, ¿no? Y aquí otros ejemplos, he querido poner uno directamente, y es un libro de Gilles Corrosset, un libro de 1539, Les blasons domestiques pour la décoration du maison honnête, los blasones domésticos para la decoración de la casa honesta, que es un libro de emblemas en el que se nos cuentan las distintas partes y muebles de una casa, y es la casa honesta, y está este concepto de honesta que sería equivalente al de la dignidad y al del decoro. Y es un libro interesantísimo porque hay toda una interpretación metafórica del hogar, pero es un hogar que hoy llamaríamos burgués. Es un hogar en el que se entiende que se puede vivir con esa dignidad, con esa comodidad, en el que se puede vivir como un señor sin ser un señor jurisdiccional, sin ser un señor nobiliario, ¿no? Tengo aquí reproducidos muchos epigramas y versos de estos emblemas, pero es interesante ver cómo va, primero hablando de la casa en general, del edificio, y frente a tantas lecturas nobiliarias, simbólicas, en las que la casa, el solar, se identifica con las virtudes del linaje de una manera muchas veces emblemática, con decoraciones, con los animales, con la heráldica. Aquí hay una visión de la casa que cuando yo la leo lo que me acuerdo es de los tres cerditos, porque es la casa que va a resistir las tormentas y es la casa que va a permitir vivir en paz en un entorno doméstico, en un entorno, se entiende que sobre todo urbano. Es la casa de la paz, ¿sí? Maison de paix, es una casa en la que están los placeres, el plaisir de ce monde, ¿no? Es una casa que está hecha y construida de manera fuerte para ser un lugar de bienestar, ¿no? Es una casa en la que están hay distintas partes en las que no está una armería, por ejemplo, en la que están las bodegas, están los jardines, están los graneros, están las galerías. Y es una casa rica, une riche maison de tout meuble fourni, una casa rica, repleta que tiene todos los muebles que son necesarios, ¿no? Está el blasón del patio, el patio tiene su decoración de medallas, que tiene sus esculturas, está el jardín, que tiene sus plantas, está la bodega, que tiene sus vinos, está la cocina,
que es una parte fundamental, está el granero. Dice que la cocina es como un cabinet, es otro gabinete comparable a los de representación de la casa, pero es un gabinete en el que lo que encontramos son los alimentos y que es tan importante como el gabinete. Está la cámara, está la sala, la cámara está tapizada, están los cuadros, están las joyas, está la belleza, es cómoda porque no hace frío en invierno, es una cámara dorada, es una cámara pintada, llena de ricos colores. Está el blasón de la cama con sus tejidos, con sus incrustaciones, con sus imágenes. Está la silla, el banco, está el armario, está el escritorio, está el cofre en el que están las joyas, los anillos, los botones, los preciados tesoros. Está el espejo, que es donde hay pues, una cierta lectura metafórica, y está el cabinet, donde están todas las riquezas, donde están más joyas de nuevo y donde hay también lo que llamaríamos curiosidades, pero también hay, pues, por ejemplo, cuchillos, ¿no? Está el estudio en el que están los libros, la cámara secreta, en fin, está la casa completa con multitud de riquezas que colocaríamos en el campo de la magnificencia, y de hecho la palabra magnifique aparece en muchos ejemplos, pero es una visión en la que no encontramos una percepción simbólica ligada al estamento, sino la comodidad, ¿no? Y es interesante que esto está apareciendo en París en 1530 y tantos, en un momento en el que, bueno, en fin, hay mucha literatura académica sobre esto, sobre la gran crisis de la nobleza francesa, todas las tensiones en torno a la espada y a la toga que en ningún momento quiere dejar de ser nobleza, por mucho que sea de toga, y ya sabemos que se casan las espadas y las togas continuamente, pero en el que hay una burguesía ciudadana que está poniendo por escrito un discurso, una narrativa sobre la magnificencia doméstica en la que no encontramos unas virtudes morales particularmente destacadas, ni desde luego una conexión con el estamento. Y siguiendo en Francia, también yo creo que sería interesante abrir una línea de reflexión sobre esto, sobre las apariencias, sobre vivir como un señor, sobre la integración, con lo que pasa en la segunda mitad del XVII o en los años centrales del XVII, cuando estamos hablando del gran gusto, ¿no? Cuando estamos hablando de un momento en el que comienza a haber y eso es algo ya más propio de la historia del arte, ¿no?, tradicional, cómo empieza a haber una nueva forma de descripción de las obras de arte, lo que se ha venido a definir como esa transición entre unas formas de descripción que eran fundamentalmente semánticas, en las que se describía sobre todo los temas de las obras, a unas formas de descripción que empiezan a hacerse en la academia, que son más analíticas, y aquí está André Philibon o Roger Depille, en la que empieza a hablarse de una lectura de las obras parecido a lo que hoy pensaríamos que es una crítica estética, ¿no? En un momento en el que, y aquí sin duda podemos hablar de coleccionismo, empieza a ser un coleccionismo de obras de arte en el que hay unas cantidades de obras de arte y unas cantidades de riqueza en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en Francia, absolutamente desbordantes por parte de la nueva nobleza que tiene su origen en los financiers parisinos, ¿no?, en el mundo de la banca, en el mundo del dinero, que han asumido el modelo de otros recién llegados como eran Richelieu y Mazarino. Un momento en lo que, estudiando a Fouquet, Goldstein hablaba de una activación a través del reconocimiento estético, de una activación nueva y con unas dimensiones distintas de lo que decía Goldstein, que era el campo lleno de beneficios que ofrecía la magnificencia, ¿no? Entonces, este cambio en los modelos de descripción de la pintura, en el que la descripción semántica es una descripción en la que con más facilidad podemos hablar de la historia de las familias, de valores que tienen que ver
con la ideología del estamento y pasamos a un momento en el que, sobre todo ya cuando la gente se planta frente a las obras, está ya empezando a verlas por quién las ha pintado, bueno, esto había pasado desde antes, pero de una manera más central en estas descripciones aquí. ¿Hasta qué punto esto tiene que ver con un cambio importante en la composición de esas élites, ¿no? Y creo que son cosas pues, que están por estudiar y que sería interesante tratar, ¿no? Lo que hemos visto los historiadores del arte o lo que han visto en Francia sobre los cambios en los modos de descripción y sobre también pues, la incorporación de nuevas personas, de hombres nuevos a estas élites. Voy a terminar con otra reflexión sobre la necesidad de vivir como un señor, justo en el momento en el que esto también tiene otro momento de transformación, ¿no? Otros de esos momentos a contrapelo, y que para mí, de manera muy interesante, sería el momento del fin de los mayorazgos, ¿no? El momento en el que desaparece ese modelo de esta figura que nace en 1505 en España, con las leyes de Toro, como una excepción en Castilla al reglamento, o sea, una excepción a la norma jurídica, a la tradición jurídica del reparto más o menos igualitario, y por ser una excepción ha de justificarse. O sea, es algo que se entiende que es algo que tiene un potencial dañino y solamente se justifica cuando hay algo que es una necesidad. Esa justificación está en la virtud de a los que se les concede esa prerrogativa, pero esa justificación también está en que se entiende que esa aberración legal que es el mayorazgo es algo que va a proporcionar un bien a la comunidad, porque esa acumulación de riqueza en unas solas manos va a permitir que se viva con dignidad y decoro, que los señores puedan vivir como señores en un momento en el que se entiende que eso es beneficioso para la comunidad. Que lo es porque están en disposición de centralizar unos recursos que están, cuando es necesario, a disposición del Estado, pero también porque se está empezando a jugar en este campo de la magnificencia también como algo que se entiende que es provechoso para la comunidad. Pues es muy interesante ver cuando se está debatiendo el final de los mayorazgos, cómo esto es parte del debate también, ¿no? Como eso está, como digo, en 1505, pero también está en los distintos momentos en los que esto se debate a finales del 18 y comienzos del 19, ¿no? Gran parte de los argumentos están servidos por Jovellanos en el informe de la Ley Agraria del año 95, de 1795, bebiendo del conde de Cabarrús también y de otros. Y es interesante que Jovellanos, él es partidario, como sabemos, de la continuidad del estamento en un contexto meritocrático. Él defiende que se tienen que abolir los mayorazgos, pero defiende que esa abolición tuviera excepciones también, ¿no? Él decía que la verdadera nobleza no necesitaba al mayorazgo, pero podía verse ayudada por el mayorazgo en algunos casos que se justificaban porque esta riqueza se necesitaba para el esplendor. Y decía que este esplendor era necesario para la memoria de aquellos que hubieran realizado grandes y continuos servicios. Es decir, lo que estaba diciendo Jovellanos es que esta acumulación de riqueza, esta magnificencia que es permitida por el mayorazgo, se debe mantener cuando se usa de manera correcta. Lo que está diciendo Jovellanos es que la mayor parte de los casos no se está usando ya de manera correcta en su momento, ¿no? Antonio Ponz entendía el mayorazgo como una herramienta útil porque favorecía que no se dispersaran las pinturas y eso permitía que se crearan galerías estables en España, que él echaba de menos en comparación con otros países, galerías que iban a mejorar la educación artística de la comunidad y que iban a perpetuar también, decía Ponz, el nombre de sus poseedores, ¿no? Pues es interesante ver, bueno, cómo también incluso los poquísimos tratadistas que hay en ese momento que defienden el mayorazgo, Manuel Sánchez Agarte, por ejemplo, la única vía de defensa que tienen es la excepción que había planteado Jovellanos, el recuerdo de las memorias y la gloria de los triunfos. Pues es interesante ver cómo estos debates teóricos se trasladan al diario de sesiones del Parlamento, cuando se está discutiendo
la ley en 1820, por ejemplo, ¿no? Están estos mismos argumentos. Y, por ejemplo, uno de los diputados, Vargas, ¿no?, dice, muy bien, aquí decís que es importante que se mantengan los mayorazgos porque están perpetuando la memoria, y es importante porque además esto contribuye al movimiento económico dentro del país, porque hay una economía del lujo que se sustenta sobre esto, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿qué pasa en realidad, no? Dice, ¿quiénes son los que, desdeñando cuando da su país, buscan a costa de tesoros que no ganaron el coche, el vestido y aún los manjares del extranjero? Son los grandes mayorazgos. ¿Quiénes son los que desdeñan los mejores artesanos de su patria y buscan quien los vista y aún quien los calce en París y en Londres? Son los grandes mayorazgos, ¿no? Mientras que los diputados más cercanos a la aristocracia sostenían que el mayorazgo era necesario para sostener la grandeza y el decoro, los liberales decían que no solamente era necesario para la nueva economía capitalista del liberalismo, sino que además esa grandeza, primero, ya era grandeza de unas memorias de unos antepasados que no tenían conexión con el presente, y segundo, al final ese dinero se iba fuera de España. Y ahí, y termino ya, ¿qué ocurre cuando acaban los mayorazgos? Y ahí es muy interesante ver algo a los que hemos trabajado en la moderna no hemos atendido tanto, y esta documentación tan estupenda y fácil de leer del siglo XIX, ¿no? Bueno, los malabarismos que hay que hacer y que comienzan a partir de los años 30 del siglo XIX para mantener esas fortunas, ¿no? Hace poco que estuve en Barcelona y tenía una mañana libre y estuve viendo algunos documentos en la Biblioteca de Cataluña del conde de Alcudia. Pues los malabarismos, o sea, primero el inventario de los mayorazgos para ver en 1848 cómo los vamos a repartir cuando se ven obligados a repartirlos, y luego los malabarismos para dar al primogénito, y de manera explícita, alhajas de decoración del hogar que permitan mantener esa magnificencia con una distancia entre la cabeza del título y los demás, ¿no? Y cómo las tasaciones, los listados, pues se ve que están haciendo equilibrios para conseguir mantener eso, ¿no? Y mantener eso hasta que la ley de fundaciones permita, ¿no?, que ya en el siglo XX tengamos unos nuevos mayorazgos a través de las fundaciones. Y unos nuevos mayorazgos que además pues tienen toda su justificación teórica en el mantenimiento de la memoria, de la historia, de las bellas artes, como pasaban antes, ¿no? Y la última reflexión, entroncando un poco con Miguel y con los incendios y los terremotos, pues está en las quiebras, ¿no? El riesgo de vivir con un señor, el riesgo más claro, como denunciaba Ángel Sanz, aquel comerciante, está en las quiebras. Y el episodio más claro de todo esto y el que más luz ofrece es la quiebra del duque de Osuna, por todos conocida. Y bueno, pues podemos recordar cómo en la prensa en esos años se reían los periodistas sobre cómo la gente podía ir al rastro a comprar unos retratos de unos antepasados y unos tapices que permitan que su casa sea la del duque de Osuna, ¿no? ¿Y dónde quedan las virtudes y todo esto? Pues quedan en Licurgo y quedan en los olvidados Numa Pompilio y en las fuentes que no hemos querido ver. Gracias.